hablando de este tema, de lo que es el comienzo de la iglesia, pero como les decía, estamos hablando ya de que los problemas que fueron enfrentados por la iglesia del principio, ¿verdad?, fueron superados gracias a la voluntad del Señor, gracias a la bendición del Señor, y pues siempre van a existir. Una de las dificultades que se encontró en el primer siglo, y tal vez sea una situación recurrente en las vidas de nosotros, hermanos, es que hay hermanos, o sea, se dio en los hermanos en el principio, que algunos hermanos no eran sinceros con el Señor y los movían propósitos diversos. Eso se da quizás en todas las sociedades, cuando las personas están buscando de Dios o están buscando a Dios y cada una lo quiere buscar a su propia manera. Cada persona quiere que Dios se ajuste a su forma de vida, a su condición, y no al revés. Es decir, no la persona ajustar su forma de vida a una vida piadosa conforme a lo que Dios manda. Entonces, muchas de las personas a veces prefieren vivir de apariencias con el Señor, y esa cuestión no funciona. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Señor dice en el libro de Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque no llevará el Padre, eso es lo que dice Ezequiel, que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, sino que la justicia del justo será sobre él. Pero el libro de Gálatas nos dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, quiero que vaya conmigo a la Biblia, la palabra de nuestro Padre Celestial. En el libro de Hechos capítulo 5, de los versículos 1 al 11, nos narra la triste historia de un hombre y una mujer que eran creyentes del primer siglo, que eran creyentes, que eran parte de la iglesia, en los comienzos de la iglesia, pero que lamentablemente su condición los llevó a una situación bien difícil, bien dura, porque fueron confrontados por Dios a través de su Espíritu Santo. Dice la Biblia, la palabra de nuestro Señor, que encontramos, aquí a estos dos hombres, y que a esta mujer y a este hombre, ¿verdad? Ella se llamaba Zafira y él se llamaba Ananías. Vamos a leer de ellos en Hechos 5, 1 al 11, cómo nos dice a nosotros la palabra del Señor. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia está llena de instrucciones, la Biblia está llena de enseñanzas para cada uno de nosotros, principalmente en el comienzo de la iglesia. Ya desde tiempo antiguo, Dios había dicho a través de su palabra, en el libro de Eclesiastés, había dicho el Señor que mejor es que no prometas y que cumplas, y no que prometas y no cumplas. Porque hace que tu boca te haga pecar, porque te hace pecar. Y después dices que fue por ignorancia, y el Señor no da por inocente al que es culpable. Es por esta razón que cuando nosotros le hacemos una promesa al Señor, una promesa ya sea de nuestros bienes, ya sea una promesa de un voto de fe, o una práctica, o un ayuno, o cualquier ofrecimiento que nosotros le hagamos al Señor, tenemos que cumplirlo fielmente, porque si no lo hacemos, ponemos lazo a nuestra propia alma, como les pasó a esto. Hubieron problemas en la iglesia y tal vez mucha gente quiso correrse, y por el gran temor que había de que si le fallaban, imagínese usted, el esposo, por haber engañado a la iglesia o por haber engañado al espíritu, o él, ¿verdad?, creyó que había engañado al espíritu, expiró y le costó la vida. Y la mujer, por haber convenido y haber hecho trato con su marido en una cosa que era ofensa para el Señor, también, fíjese, le pasó lo mismo. Entonces, hermanos, cuando usted haga una promesa al Señor, usted debe cumplirla. Si usted dijo que iba a hacer una cosa, si usted prometió un voto que estaba en su fiel cumplimiento, en su voluntad, el fiel cumplimiento, tiene que hacerlo porque es necesario. Dios no puede ser burlado, a Dios no lo va a poder burlar. Entonces es necesario que nosotros atendamos a esto y lo comprendamos, ¿verdad? Comprendamos qué es lo que puede sucedernos en nuestra vida. Bien importante que nosotros sepamos distinguir cuando Dios nos está pidiendo algo o cuando nosotros estamos de manera voluntaria, o sea, de parte nuestra, ofreciendo a Dios, ¿verdad? Ofreciendo a Dios tal cosa. Es bien importante que nosotros distingamos todo eso. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros debemos saber de que no estamos haciendo el trato con ningún hombre. Nuestro trato es con el Señor, ¿verdad? Con el Señor, nuestro Dios. Así que allí está, hermanos, ¿verdad?, la bendición que el Señor pues nos concede a cada uno de nosotros, su bendición, su amparo, para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener conciencia de las cosas que estamos haciendo. Y de esa manera el Señor pueda siempre darnos la bendición a cada uno de nosotros, y nosotros no tengamos que estar temerosos de ninguna amenaza, de ninguna cosa, ¿verdad? Es bien importante que nosotros sepamos entender y comprender todo esto. Ahora, fíjense que sí habían esos problemas dentro de la iglesia, y también, bueno, en el libro de los Hechos capítulo 6 se nos habla de que se acusaban a los discípulos de descuidar a las viudas y todo eso, ¿verdad? Y se creó, se quedó pues muy, ¿cómo les dijera? Bueno, quedó muy claro después la situación, porque los apóstoles, ellos hicieron un grupo de hermanos para que atendieran a las necesidades de ellos, y ellos en ningún momento descuidar el ministerio de la predicación y de la palabra, porque había muchas críticas y mucha murmura. Eso pues siempre se da, ¿verdad? A veces en los hermanos se da también ese fenómeno, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ampare a cada uno de nosotros. Dios, decirles esto, Dios usó algunos problemas que se dieron en la iglesia para cumplir sus planes.
para cumplir los planes. O sea, ¿cuáles planes me podrá decir usted? Aquí en Hechos 1:8, que es un texto que ya hemos leído varias veces aquí, dice en la última parte, dice, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que menciona él, el Señor, en este texto, menciona a Judea y a Samaria, que son lugares que estaban próximos, es decir, cercanos, vecinos, ahí donde se estaba ejecutando, donde se estaba dando el lanzamiento de la iglesia del Señor. Y entonces el Señor les dice, ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria, les dice el Señor, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, les dice el Señor. Bueno, aquí nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, cuál era el alcance que tenía o cuál era el alcance que iba a tener la iglesia del Señor. La iglesia, un alcance muy fenomenal, muy mundial. Si leemos el libro de los Hechos capítulo 8 y el versículo 2, nos damos cuenta ya de esta expansión. Dice Hechos capítulo 8, versículo 2. Dice el Señor, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué? Porque lo habían matado. O sea, no estamos hablando de problemas pequeños, de problemitas de que los hermanos no me hablan, de que el hermano habló cosas feas de mí, de que el hermano no le gusta cómo predica el otro hermano, que el hermano no le gusta la forma de vida que lleva el otro hermano. No, aquí estamos hablando de que había incluso asesinatos y mataron al siervo del Señor, y de cómo pues este problema de que estaban matando a los hermanos hizo que los hermanos se esparcieran. Se esparcieran significa que se fueran de allí, pues, ya que ya no estuvieran concentrados en ese lugar, sino que se esparcieran por muchos lugares. Dice la palabra, continúa hablándonos el Señor, que los cristianos predicaban el evangelio así como se había anunciado en el plan del Señor. ¿Por qué en el plan del Señor? Porque si usted recuerda la gran comisión que nos dio el Señor en Mateo 28, 18 al 20, la Biblia nos dice allí, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, toda potestad, dijo Cristo, me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Entonces, había ya un propósito, un plan trazado por el Señor. Y en el libro de los Hechos, dice la Biblia, la palabra del Señor, Hechos 8, 1 al 4, vamos a leer, ya leímos el 2, pero lo vamos a releer otra vez. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron siempre en Jerusalén, pero los demás cristianos, los demás creyentes, aquellos miles que se habían bautizado cuando Pedro predicó, aquellos otros 5,000 que se habían bautizado después, y todos estos creyentes fueron esparcidos, y dice la Biblia, dice la palabra, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Allí se fueron, salvo los apóstoles.
Y los hombres piadosos, dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, dice el versículo 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. ¿Qué iban haciendo? Los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y por las tierras de Samaria. ¿Qué iban haciendo? Dice que iban esparciendo el mensaje, esparciendo el evangelio. Yo no sé si usted entiende, los que fueron esparcidos, ellos iban anunciando el evangelio, ellos iban sembrando. ¿Se acuerda que había que sembrar? ¿Se acuerda lo que hemos ya estudiado previamente? Y iban donde fueron esparcidos, ahí donde iban, le iban predicando a la gente. Gente que encontraba, le iban hablando del Señor. Gente que encontraban, le iban hablando del Señor. Y así, hermanos, el evangelio, la iglesia comenzó su esparcimiento, su crecimiento de esta manera. Dice la palabra de nuestro Señor: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire cómo les predicaba a Cristo. Esto es bien importante de entenderlo, porque hoy día hay mucha gente, hermanos, que predica no a Cristo, sino que predica su iglesia. Y dice, mi iglesia es la mejor. Mi iglesia es la verdadera. Y entonces está predicando, pero no está predicando a Cristo, no está poniendo a Cristo por delante. Ya sabemos que la iglesia es de Cristo, pero es Cristo el que debe ocupar el lugar principal, no la iglesia en sí misma, sino Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Porque una iglesia sin cabeza ya no es iglesia, ya no. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice que Felipe iba predicándoles a Cristo. Descendía Felipe a los samaritanos y les predicaba a Cristo y les hablaba de Cristo. Él les hablaba del Señor. Cuando ellos descubrían el mensaje de Cristo, entonces entendían lo que era la iglesia y se adherían a la iglesia. Un cuerpo espiritual, un reino espiritual, no hecho de manos, no hecho con ladrillos y piedras, no, sino un reino espiritual, una iglesia pura, una iglesia de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y la gente, hermanos, dice el versículo 6, estamos Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe hacía señales, hacía milagros. Dios confirmaba por medio de señales, maravillas o milagros. Dios confirmaba la palabra que estaba siendo expuesta por sus siervos. Eso era muy, pero muy importante, porque la iglesia se confirmaba, o sea que Dios confirmaba la presencia suya en la tierra y la predicación de ellos por medio de las señales o milagros que se hacían para que estos pudieran dar fe de lo que ellos estaban enseñando, de que lo que ellos estaban diciendo era real y verdadero. Real y verdadero. Qué importante entonces es esto que nosotros encontramos. Pues el poder del evangelio fue mostrado en algunas conversiones muy asombrosas. Algunas conversiones que se hicieron en la Biblia fueron tremendas, hermanos. Gente que cualquiera diría, no está fácil, ¿verdad?, de convertirlos, pero como el poderoso es Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, Dios aún a la gente más dura. Yo tal vez he encontrado usted con gente que es dura y le ha predicado a usted y le ha dicho, arrepentite, te va a llevar el diablo, hombre, arrepentite ya, el Señor te está llamando, no andes de rebelde, no andes de pecador, te va a llevar el diablo, mira, te vas a morir y te vas a ir sin Cristo, y a él no le hace entrada nada de lo que usted le dice, nada, ahí seguía hablando, ¿verdad? Decí vos lo que querrás, y no hace caso del Señor, y no obedece al Señor.
Pues quiero decirle que aún el corazón más duro, aún el corazón de mármol más tremendo que puede existir, el Señor sabe cómo tratar. Sabe cómo tratar con esas personas en esa condición. Él sabe cómo tratar con cada uno. Y Él conoce a cada uno de nosotros. Y también conoce los puntos débiles, a donde nos puede dejar ir la daga completa. Y cuando digo la daga, mejor no voy a decir la daga, voy a decir la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Él sabe a dónde nos va a dar. Él nos va a dar perfecto allí, para que aún ese corazón tan duro y tremendo que no quiere obedecer, sea convertido a Él. Pero si la persona realmente cierra su corazón contra toda la bendición que Dios quiera darle, pues Dios no le va a quedar pues otra opción que apartarlo para aquellos que van a estar sufriendo en condenación eterna. Lamentablemente. Fíjese por qué le estamos diciendo esto, porque les decía que el poder del Evangelio fue mostrado en algunas conversiones asombrosas. Por ejemplo, el caso de un brujo. Fíjese que aquí, en el libro de Hechos, capítulo 8, si está conmigo leyendo, Hechos capítulo 8, versículos 7 al 9, vamos a leer allí la Biblia. Vamos a leer después hasta el 13, pero ahorita vamos a leer solo los versículos 7 y 8. Vamos a leer 7 y 8 y después del 9 al 13. Pero dice los versículos 7 y 8 así: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿A dónde es que estaba Felipe? Bueno, en Samaria dice, ¿verdad? Que estaba Felipe, ¿verdad? En Samaria, la ciudad de Samaria, dice el versículo 5. Y ahí estuvo en Samaria, y se acuerda que Samaria ya había sido influenciada por el Señor Jesucristo a través de la mujer que estaba en el pozo, la mujer samaritana. Pero aquí Felipe, mire, esa gente dice que unánime se ponían a escuchar la palabra, así, mire, bien atentos estaban a lo que él estaba diciendo y a las grandes señales y prodigios que hacía Felipe, y estaban muy contentos, estaban muy gozosos de que la iglesia fuera progresando y llegando y alcanzando a más corazones. Pero lo que más asombro les causaba es que dice que habían algunos que estaban endemoniados, que estaban poseídos por espíritus inmundos, por espíritus malos o demonios. Y dice la palabra que los espíritus malos, cuando les hablaban en el nombre del Señor Jesús y les decían en el nombre de Jesús que salieran de ellos, que se fueran de ellos y que abandonaran esos cuerpos de esas personas, y dice que los espíritus inmundos salían dando alaridos de los cuerpos de esas personas. Los espíritus inmundos se retorcían y salían dando alaridos, dando grandes voces, dando grandes gritos. Esa característica de grandes gritos es exclusiva de los demonios. Lo va a encontrar usted a través de toda la Biblia, de que tienen esa característica de dar alaridos o dar gritos, ¿verdad? Y todo eso. Dice la palabra que salían dando grandes voces, y dice después que muchos paralíticos y cojos que estaban enfermos y todo, eran sanados en el nombre del Señor. Y dicen los versículos 9 al 13, nos habla de la conversión de un brujo. Mire lo que dice. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, se había quedado pasmado el hombre, así, se había quedado, ¿verdad? Mirando él estaba haciendo cosas de artes mágicas con engaños, utilizando la magia y todo eso. Yo no sé si usted está oyendo esta predicación y usted cree o no cree en algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que no cree en los fantasmas. Está bien. Hay gente que no cree en la magia o en la existencia de la magia. Es cuestión suya, ¿verdad? Usted pues tiene derecho a creer. Pero yo lo que le invito a creer es en Jesucristo. Que crea en Jesucristo. Fíjese que este hombre, dice la Biblia, que se llamaba Simón, y él ejercía la magia en aquella ciudad. Era un brujo que estaba allí, y usted sabe que eso no venía de un poder del Señor, no, eso venía de un poder diabólico, que este hombre actuaba y hacía cosas extrañas, y hacía cosas que a la gente la dejaban muy admirada. Dice que la gente, miren lo que hacía, el versículo 10, dice que la gente le oía atentamente, dice, atentamente le oían allí en Samaria, en toda la ciudad, atentamente le oían todos, desde el más pequeño, dice ahí, fíjese, hasta el más grande. Es decir, más pequeño no se refiere a la estatura, sino que se refiere a las edades. O sea, desde las personas menores, como los jóvenes, estaban influenciados por él, porque lo oían atentamente. Lo oían como quien oye desde el corazón a ese hombre. Y dice que lo oían atentamente, y ese hombre ejercía la magia y había engañado a muchos, haciéndose pasar por algún grande. Y dice la Biblia que la gente decía, en serio decían, este hombre tiene el gran poder de Dios. El gran poder de Dios actúa en él, decían, y la gente lo tenía por poderoso, por grande. Pero la Biblia nos muestra a nosotros en el versículo 12 que cuando creyeron a Felipe, que Felipe les hablaba, les anunciaba el evangelio del reino de Dios, usted ya sabe que es la iglesia, y el nombre del Señor Jesucristo, dice que cuando creyeron al Señor, se bautizaron hombres y mujeres. No habla aquí de niños, ¿verdad? No habla de niños. Habla de que se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y por qué se bautizaban? Porque se acuerda que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice el Señor. Por esa razón, ellos eran bautizados y recibían, según lo que dijo Pedro en Hechos 2:38, dice allí, ¿verdad? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Así que ellos pues, convencidos por esto, se bautizaban. Y dice la Biblia, aquí viene lo bonito, en el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así estaba porque él vio que esto era verdadero, que era de verdad. Y él, hermanos, se había hecho creyente. Yo le voy a explicar. Hay gente que se hace creyente a veces por curiosidad. Y este hombre se hizo creyente como para investigar, ¿vea? Y para saber cómo es que se hacían los milagros y averiguar cuál era el método, y así él poderlo aprender y después irse para otra ciudad, tal vez a seguir haciendo, ya esta vez con el poder del Señor, ¿verdad? A hacer las obras de esas obras que él andaba haciendo antes con la magia. Pero eso
le duró poco tiempo porque después el Espíritu Santo lo confrontó de manera personalizada, lo puso entre la espada y la pared, ¿verdad? Entre la palabra y la pared, listo para ser sacrificado. Así que bien tremendo, hermano. También hubo un convertido allí que nos habla de un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía, desde aquellas tierras lejanas, de esa gente negrita como yo, ¿verdad? De ahí, mire, que solo le cheleaban los dientitos, ¿verdad? Dios bendiga a todas las naciones del mundo, Dios bendiga a la raza negra, Dios bendiga a la raza blanca, a la raza amarilla en Asia, Dios bendiga a todos y a todos, hermanos, porque todos valemos un alma para el Señor, Dios los bendiga. Este hombre fue convertido al Señor también, este etíope eunuco. Cuando Felipe le predicó y le habló de Cristo, iban en el carruaje y le dijo, aquí hay agua, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, le dijo, bien puedes, le dijo. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y después que subieron del agua, el etíope se sintió gozoso de haber creído en el Señor y siguió gozoso su camino hacia su tierra, mientras que el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó hasta la ciudad de Azoto, hasta esa región de Azoto, para poder seguir predicando el mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque no había terminado el trabajo todavía. Así fue como se convirtió este gentil. También se convirtió un enemigo de Jesús, ¿verdad? Y de los cristianos, que es la conversión de Saulo. En Hechos capítulo 9, del 1 al 19, nos habla de cómo Saulo, percibiendo todavía aires de maldad, iba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor lo confrontó de manera personal y él terminó convirtiéndose al Señor. No por las buenas, por cierto, sino por las malas, porque el Señor lo derribó. Y después que lo derribó, también el Señor le cegó los ojos para que después viera realmente su propia condición y que todos dependemos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar con esta fase de Judea y de Samaria sobre lo que es el comienzo de la iglesia en Judea y en Samaria, ¿verdad? Que el Señor, pues Dios Todopoderoso, les esté colmando a ustedes de ricas y de abundantes bendiciones. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí.